Que hay acá adentro es como diferente igual. Y el frío, estoy casi congelado. Y en estos lugares como en el que estamos ahora, no, de repente no he sentido cosas. O sea, es que hemos estado acompañados en todo el recorrido, hemos estado acompañados. Por eso estás como ahogado y como Sí. cansado, sí. No son espíritus que te quieran hacer daño. Están viendo qué es lo que estamos haciendo. Sí, son las voluntarias. Ah, Son ya. las voluntarias, las que Bueno. nos conocen. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro en un lugar histórico para Chile y a la vez muy tenebroso. Les hablo de un preventorio de niños en medio de las montañas aquí en San José de Maipo. Un centro de la Cruz Roja apartado de la comunidad para tratar a niños los cuales posiblemente podrían tener tuberculosis, algo que a la larga se escapó de las manos, y la tuberculosis de igual manera llegaría a este lugar y acabaría con la vida de muchos adultos y también de niños. Quiero mostrarles este lugar y claro, es el que tengo a mis espaldas. Como lo pueden ver, hasta el día de hoy conserva su fachada como fue en la época, y sí, es el preventorio de niños de San José de Maipo. Así que bueno, sin más que hablar, déjenme mostrarles este tenebroso lugar. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. Pero bueno, amigos, ustedes se preguntarán cómo fue que logré llegar aquí en medio de las montañas en San José de Maipo. Miren, como se pueden dar cuenta, a mis espaldas estamos con plenas montañas, por aquí pasa la carretera, pasan los autos, pero estoy aquí gracias a un amigo que ya ha salido antes en el canal y su nombre es Félix Nocifuentes. ¿Cómo están, hijos de la Pachamama? El día de hoy vamos a recorrer este lugar muy misterioso con mucha actividad paranormal. Espero que nos pase algo para que lo puedan ver ustedes. Y bueno, Félix quiere que nos pase algo y la verdad es que a mí me da miedo. Yo siempre soy sincero y les digo de corazón que me da miedo vivir experiencias paranormales. Mi idea en este lugar es entrar con todo el respeto mayor posible, no molestar a nadie, ojalá, pero mostrar lo que pasó aquí, la historia, y que ellos no quedaron en el olvido. Si es que llegan a ver almas en este lugar, tuvieron una participación importante en la historia de Chile, y yo sé que muchos de ustedes que están mirando no saben lo que pasó en este lugar, pero bueno, el día de hoy lo sabrán y se los contaré. Hemos entrado con Félix y bueno, déjenme decirle que el lugar, como se pueden dar cuenta ustedes mismos en la pantalla, es bastante, muy, mega, hiper tétrico. Miren para allá, es de 2, 3 pisos hacia arriba y hasta el día de hoy conserva su fachada y la antigüedad del lugar. Miren las típicas escalas antiguas y miren la madera, lo antigua que es. Nada, me sorprende lo antiguo que está. Esa de ahí era la entrada principal. Por ahí está el pasillo donde entraban los niños cuando los recibían acá. Y las visitas igual, si es que ven. Era bastante bonito y me imagino en la época ya no con la madera desteñida como está actualmente, debe haber sido bastante bonito. Y miren arriba hay un cartel, yo no sé si lo alcanzarán a leer, pero ahí dice claramente: Cruz Roja Chilena, Dr. Juan Edo Ostornol, Preventorio Infantil. Amigos, antes de continuar por el preventorio, debo contarles un poco qué es lo que sucedió, cómo van a tomarle el valor a este lugar si no saben realmente lo que sucedió. Y para que sepan, hay que viajar a la época. Era 1880 y nacía una epidemia que afectaría a todo el mundo. Así como fue en nuestra época el COVID-19, bueno, en esta época fue la tuberculosis. Una enfermedad la cual necesitaba aislar a las personas para que la enfermedad no se siguiera propagando. Y bueno, esto en Chile cobró demasiadas vidas. Tanto que Chile fue llamado el país de los muertos debido a todas las
las muertes que dejó la tuberculosis. Y de aquí es donde nacen los sanatorios. No sé si recuerdan el video del sanatorio en Talca. Bueno, esta vez estamos en uno similar, pero la diferencia es que es un preventorio. La idea era prevenir que los niños más pobres contrajeran la enfermedad de la tuberculosis y se los trajeran a un lugar aislado para que la enfermedad no llegara a ellos. Fue así como llegó el 15 de diciembre de 1929, en donde este lugar abría sus puertas, con la intención de proteger a niños de escasos recursos y evitar que la tuberculosis llegara a ellos. Y bueno, como es costumbre, lo pueden ver atrás, estos sanatorios y preventorios se hacían alejados de la ciudad, como les dije, para aislar a las personas, y así lo hicieron en este caso. Miren, como se pueden dar cuenta, allá estamos prácticamente en la precordillera de Santiago, desde Puente Alto hacia la cordillera. Y bueno, aquí fue donde se vino a hacer el preventorio infantil de la Cruz Roja, para evitar que los niños contrajeran la tuberculosis. Miren, amigos, lo antiguo que está, y miren la madera. Esta es la pintura y ya se ha ido descascarando con el tiempo. Miren para adentro cómo está, y miren el techo lo antiguo que es, como que si estuviese negro, no sé por qué. Miren para allá, no sé si esos serán hongos o será la antigüedad que ha hecho que la madera y la pintura se desvanezca prácticamente. Miren el costado de acá, amigos, cómo está. Miren, ahí dice Cruz Roja Chilena Preventorio Infantil. Y miren lo antigua que es la fachada de la casa. Es que de verdad es una casona gigantesca y de verdad da mucho miedo. Miren para allá cómo es. Se me asemeja mucho como a casas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, algo así. Pero todo muy antiguo, como que si fuese un orfanato todo esto. Amigos, impresionante lo antiguo que es el lugar. Para acá está el jardín y bueno, quizás esta era una mesita donde ellos salían a compartir, los niños que estaban en este lugar, y se quedaban aquí a almorzar. Y si se dan cuenta, como les decía, este es un lugar que está en medio de la nada, pero en medio de la nada de la montaña. Un lugar muy natural, ya que muchas personas pensaban que estando en un lugar así, con aire fresco, con aire puro, la tuberculosis se podía sanar. Y bueno, eso era lo que ellos creían en ese momento. Y bueno, miren para acá, esta es parte del jardín del preventorio. Y como se pueden dar cuenta, yo no sé si lo verán, pero es como estar en Chernobyl, algo así. Miren los columpios aquí en medio de la nada, ya están siendo absorbidos por la naturaleza. Por aquí, imagínense los niñitos aquí jugando, muchos niños que fueron seleccionados en diferentes escuelas públicas, llegaban aquí y jugaban tirándose en esos resbalines y todo. El día de hoy la naturaleza volvió a recuperar lo suyo nuevamente, todo se vio invadido por árboles y plantas. Los niños, para poder llegar a este lugar, eran seleccionados en diferentes escuelas públicas. Llegaba la Cruz Roja y los veía según su talla, su peso y su situación económica. La idea era rescatar a los niños con más bajos recursos y poderlos traer para acá para protegerlos en cierta manera de la tuberculosis, ya que sus músculos, su cuerpo eran bastante débiles y podían captar la enfermedad mucho más fácil que cualquier otra persona con músculos más desarrollados. Ustedes pueden ver que en este lugar hasta el día de hoy se conserva, por ejemplo, un resbalín, otro resbalín entre medio de los árboles por allá, por aquí una cosita para que jueguen los niños. La edad promedio de los niños en este lugar era de entre 6 a 10 años. Esa era la edad de selección, aunque obviamente luego vino de todo. Por las ventanas de allá y de todo el segundo piso, de niños y de niñas, veían cómo se llevaban a los niños desahuciados a la zona de aislamiento, por ese camino hacia allá. En ese lugar los tenían en aislamiento y la mayoría de los que iba para allá terminaban muertos porque ya estaban contagiados con tuberculosis y en ese tiempo no había cura. Wow, amigos, miren, este es el camino al que Félix se refiere. Miren, hacia allá el camino. Imagínense aquí los niños desahuciados caminando hacia allá, y probablemente niños que se hicieron amigos en el tiempo que estuvieron aquí mirando por las ventanas de allá cómo se llevaban a su amigo desahuciado, y probablemente jamás lo iban a volver a ver, ya que al llevarlo hacia allá lo más probable es que con tuberculosis nunca más volverían a estar con vida. Déjenme contarles el desenlace, cómo fue que terminó este preventorio de esta manera. La verdad es que al principio todo iba bien, las intenciones eran muy buenas y era un preventorio para evitar que los niños contrajeran tuberculosis, e incluso niños con tuberculosis no eran aceptados al principio, porque como el nombre lo dice, era un preventorio. Pero a la larga todo cambió, la enfermedad igualmente llegó a este lugar y este preventorio se transformó prácticamente
como en un hospital, tratando enfermos, trayendo a algunos niños que ya tenían tuberculosis y algunos lo terminaron desarrollando en este lugar. Muchos niños lograron recuperarse, pero también muchos niños murieron. Y no fueron solo niños, sino que también muchas de las voluntarias que habían aquí. A la larga, amigos, hay que ponerse en el caso de que muchos niños llegaban a este lugar, sí. Podemos decir que muchos niños de escasos recursos, que en muchos casos no lograban tener ni siquiera para alimentarse en sus casas, pero en este lugar lo tenían todo. Sí, lo tenían todo, pero les faltaba lo más importante, que era el amor de familia. Hay que ponerse en el caso y en la nostalgia que se vivía aquí, la pena que muchos niños vivían al no tener a su mamá, al no tener a su papá o al ser separados de su hermano mayor, por ejemplo, a los 6 años de edad. Imagínense un niñito de 6 años que lo arrebatan de su familia para traerlo aquí. La verdad es que muchos de los niños que se ven en fotos se ven bastante tristes. Debe ser por lo mismo, al ser alejado brutalmente de sus familias y a traerlo hasta acá. Y bueno, chiquillos, ya habiéndoles contado un poco la historia de este lugar, bueno, ha llegado el momento de entrar y que lo conozcan ustedes en primera persona, que sepan cómo es realmente y qué es lo que sucedía aquí. Miren, de verdad un lugar bastante tétrico, pero para poder entrar a este lugar y llegar, obviamente estoy con Félix, que está por allá, y también la Connie de Contactados, damas y caballeros, que nos va a acompañar el día de hoy a diferentes puntos del preventorio. Bueno, Connie, muchas gracias por querer acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Clau, por aceptar esta invitación. Y vamos a recorrer, pues recorramos todo el preventorio de niños San José de Maipo. Connie, una consulta, ¿tú crees que este sea uno de los lugares más tenebrosos de Santiago? Bajo mi vivencia, sí. Es uno de los lugares donde siempre vas a encontrar algún fenómeno paranormal. Y bueno, chiquillos, para presentarles también a la Connie, déjenme decirle que la Connie puede ver más allá de lo que uno puede ver normalmente, ¿cierto? Sí. Como que puede sentir más allá. Sí, soy medium. Claro, pues de alguna manera tengo la percepción distinta a lo que tiene el común de la gente. Bueno, como se dan cuenta, aquí está la entrada. Aquí ya hemos entrado al preventorio, damas y caballeros. Aquí ustedes tienen como un sistema de cámara. Claro, aquí instalamos el circuito cerrado, en donde ponemos distintas cámaras en los sectores que están con más movimiento paranormal, se podría decir, o tenemos focalizado que en ciertos sectores han habido evidencias de comportamiento paranormal. Entonces ahí ponemos las cámaras y los dejamos vigilando durante el tiempo que estemos acá en el preventorio de niños. Y miren, amigos, esto es lo que se refiere a la Connie. Tienen todo un sistema de cámaras aquí conectado que da a todo el edificio. O sea, de que existe actividad paranormal en este lugar, sí que existe, y se dice también que mucha, y es por eso también que ellos han venido y han instalado aquí un sistema de cámaras para observar cada detalle. Hola, soy Luis. Estamos en constante monitoreo de los lugares más, por así decirlo, más cargados. El subterráneo, el ático, la zona central. Lugares bastante... Este es uno de los lugares más tétricos. Mira, la lavandería. Connie puede corroborar que es uno de los lugares más tenebrosos, por así decirlo. Se escuchan gritos y muchas cosas. ¿A ti te han pasado cosas aquí en este lugar? Bastante. Gritos, personas que te hablan al oído, se escuchan en el celular. Sí, es impresionante acá la cazuela de fenómenos, por así decirlo, porque hay de todo: apariciones, psicofonías, parafonías, transcomunicación, hay muchas cosas acá. Más, como Connie, como ella también siente cosas. Y bueno, chiquillos, una vez dentro aquí en el preventorio no me encuentro solo. Miren, como se pueden dar cuenta, tengo una GoPro, y es porque aquí el equipo de Contactados quiere estar conmigo en este video y acompañarme. Ahí está Connie y los demás chiquillos que me acompañarán el día de hoy, así que bueno, a recorrer este tenebroso lugar. Bueno, me han pasado una linterna para recorrer algunos lugares más oscuros. Y miren aquí, de verdad ya se empieza a ver lo tenebroso. Miren esa camilla, que obviamente era de la época. Y aquí pareciera que hubiese una persona, pero para que estén tranquilos
No es persona, ¿cierto, Connie? No, Ah, ya. tenemos armado ahí algo para el tour. Y miren esa silla de ruedas. Miren las sillas, amigos, son bastante chiquititas. Obviamente tienen que ser para niños. Yo creo, Connie, esas sillas deberían ser como para niños más chiquititos de 6 años, ¿cierto? Y yo creo que más chicos aún tienen que haber tenido por lo menos 2, 3 años, porque eso era para poder amarrarlos y es como similar a una silla de comer de guagua. Según lo que yo había investigado, igual los niñitos aquí eran como de 6 a 10 años, pero ahí se nota claramente que no es tan así, porque muchas veces uno puede buscar información, pero también hay cosas que se arrancan de lo que uno sabe. Por ejemplo, esa silla claramente no es de un niñito de 6 a 10 años, es mucho más chiquitito. Klaus, aquí está lo que es el museo de lo que fue el Preventorio de Niños San José de Maipo. Aquí podemos encontrar algunos de los utensilios, camas, las camillas antiguas, los muebles que estaban aquí. Igual se han ido con el tiempo deteriorando y desapareciendo muchas cosas, pero algo se logra rescatar. Aquí tenemos la ropa que claramente se ve que es de color blanco. Y una de las características de este lugar es que los niños que estaban en el preventorio ocupaban en su mayoría todos la misma ropa. Una vez que llegaban a este lugar, primero eran sanitizados y llevados a la zona de recibimiento, donde los recibían, los pesaban. Y bueno, una vez que los tenían, les daban a todos la misma ropa, entonces era como que todos andaban totalmente uniformes. Todos se les cortaba el pelo e incluso costaba a veces hasta diferenciar entre mujeres y hombres porque eran todos iguales. O sea, imagínense todos con la misma ropa y no se sabe quién es quién. Los horarios que tienen que cumplir. Ah, los horarios que tenían que cumplir los niños. Dormir de 8 a 10 horas en pieza bien ventilada y con ventana bien abierta. Wow, estaba todo totalmente planificado. Era como si estuviese en un régimen, así como prácticamente una escuela militar, algo así, podríamos decir. Sí, claro. Miren, amigos, el tamaño del ventanal de verdad gigantesco. Y como se pueden dar cuenta, hacia afuera es solamente naturaleza. Estamos literalmente rodeados de naturaleza porque obviamente si tenía que ver con tuberculosis, en ese tiempo muchas personas creían y pensaban que el aire fresco y limpio de la cordillera podía curar a las personas con esta enfermedad. Y es por eso que muchos preventorios y también sanatorios de tuberculosis se hacían en estos lugares cercanos a la cordillera. Oye, Connie, mira, una característica que siento al llegar a este lugar es como que si haya caminado, o como que si haya caminado mucho, como que si estoy en altura. Las veces que he ido a La Paz, a lugares en altura, como que siento que se me aprieta el pecho. Y lo mismo siento aquí, como que un cansancio, como que si llamo, estamos solamente en el tercer piso. Es el segundo piso. ¿El segundo piso? Sí, es el segundo piso. Eso es, lo que pasa es que el cuerpo siempre te va a acusar cuando hay algún tipo de fenómeno paranormal. De hecho, yo siempre les digo a los chiquillos que tienen que estar bien atentos de las señales que te da el cuerpo. Y una de esas es eso, la presión en el pecho y sentirse agotado, como un poco de taquicardia, con problemas para respirar. Eso quiere decir que el lugar de verdad tiene cosas como paranormales, ¿me entiendes? Como que hay espíritus dando vuelta alrededor. Ah, ya, sí, justamente es lo que estoy sintiendo. Sí. Como sobre todo la sensación en el pecho. Y miren, amigos, de verdad que tétrico el lugar. Miren solamente el piso, la madera muy antigua, la cama ahí de la época, hasta su basenica. Sí. Esta era como la cama de un niñito de la época. Qué antiguo. Si se dan cuenta, tiene rueditas chiquititas abajo, que obviamente con el tiempo deben estar oxidadas. ¿Se dan cuenta? Está lleno de ventanas muy grandes
Y la idea de todo esto era que tuviese buena ventilación el lugar. Como vimos recién la ficha abajo, decía que había que ventilar las piezas y los lugares, tenían que dormir en lugares con buena ventilación de entre 8 a 10 horas. Y bueno, aquí se ve una de las características que son las ventanas amplias y muchas en este lugar. Miren amigos, lo antiguo que es este lugar, la verdad es que sí, es un lugar en el cual uno pisa y el piso bueno, sí, el sonido del piso al ser antiguo suena bastante fuerte y bueno, es que de verdad no me imagino este lugar de noche caminando por aquí solo, de verdad que no, por lo menos yo no. No, yo sola tampoco no doy vueltas sola. Hay sectores de acá que yo no entro. Y por ejemplo, por aquí yo tampoco estaría sola, la verdad. Siempre he sentido como ese tipo como de amenaza de que algo te va a pasar. ¿Y en estos lugares como en el que estamos ahora, no, de repente no hay sentido cosas? O sea, es que hemos estado acompañados en todo el recorrido hemos estado acompañados. Por eso estás como ahogado y como sí, cansado, sí. Pero no son espíritus que te quieran hacer daño. Están viendo qué es lo que estamos haciendo. Ah, de curioso. Sí, están de Puede curiosos. que sean niños como los que estaban aquí o a lo mejor las personas que eran voluntarias, que en ese tiempo eran como enfermeras. Sí, son las voluntarias. Ah, ya. Son las voluntarias. Las que Bueno, van por nosotros. bueno, igual yo sé a lo mejor que claramente y es muy probable que estemos rodeados de personas en estos momentos, como dice Connie, que nos estén mirando o estén curiosas. Y bueno, también, como también dice lo del pecho, créanme, de verdad se lo estoy firmado, que el pecho lo tengo muy, pero muy como presionado. Un ejemplo claro es cuando voy en altura y hago video en altura y como que si hayamos caminado mucho, así mismo me siento en estos momentos, pero igual a las personas que estén en estos momentos, decirles solamente que estamos mostrando lo que fue este lugar, la importancia que tuvo y la importancia que ellos también dejaron en la historia de Chile, para que las personas que están mirando ahora a través de la pantalla sepan lo importante que fue este lugar y también lo importante que fueron las personas que nos están rodeando en este momento. ¿De verdad que estoy cansado? Sí, ¿qué parece? Y miren chiquillos, quería mostrarles esto, que la verdad son los colgadores con ropa de la época. Imagínense un niñito de este porte o una niñita con esa ropa. Esta era la ropa típica de ellos y la verdad es que sí, daría miedo ver quizá un niñito así. Obviamente no es malo, pero sí, igual me asustaría. Y miren acá, hasta el día de hoy se conserva la ropa de todos los niñitos que estaban en este lugar. Muy antiguo todo. Walter, ¿vas para allá con eso? ¿Andáis con algo ahí o no? Mira. Ahorita te puedes explicar ahí un poco. Es que esa es una de las zonas más activas de lo paranormal. ¿Están hablando? Acá es uno de los lugares más complejos dentro del preventorio. Se ve, se siente, se percibe el rechazo, especialmente de los visitantes. Estamos en un área donde específicamente estaban las habitaciones de los maestros o cuidadores. No es muy acogedor para cualquiera que es sensitivo. Acá se han captado psicofonía, que son palabras, golpes, gruñidos, supuestas entidades que nos sacan o expulsan a cualquiera que esté dentro de este sector, ya que era prohibido especialmente para los hombres. Se ve la chimenea donde estaba la caldera antiguamente, que supuestamente aquí se calcinaban los niños, pero está como nada comprobado hasta ahora por la Cruz Roja. Hay mitos que dicen que en la chimenea de ahí probablemente se quemaban niños, pero no está 100% seguro, ¿cierto? Pero como usted a lo mejor no habrán investigado cómo lo hacían con las personas que morían, ¿habrá un cementerio por aquí o simplemente las botaban o simplemente lo más lógico a lo mejor era que sí, que las quemaran? Claro, pues lógicamente porque eran niños con tuberculosis, obviamente en los cementerios podíais contagiarte. No se descarta que hayan restos de personas, de niños acá ocultos, que aún no han sido descubiertos por nosotros ni por la Cruz Roja, pero no se descarta que posiblemente haya esa posibilidad.
Incluso uno de los sectores fuera ocupado como una morgue. Y miren amigos, este sector de aquí, los baños, miren los chiquititos que son. Estoy parado en este momento y miren los lavamanos, muy chiquititos, se nota que es para niños. Y bueno, para acá miren estas puertas chiquititas también, para niños probablemente. Esta de aquí también que tiene la puerta abierta. Y miren ahí los urinarios, para que hagan pipí los niños. Yo no es que esté parado, o sea, estoy parado normal, miren. Y miren lo chiquitito que es. Wow, un mini baño para los niños de la época, de aquí del preventorio. Y bueno amigos, me están cambiando la batería de la GoPro porque se descargó, ¿cierto? Sí, llevamos menos de 15 minutos y eso es lo que pasa en el preventorio y en lugares donde más hay actividad. Los equipos digitales se consumen las baterías porque también es un método que usan las entidades para poder manifestarse. Y bueno chiquillos, ahora que ya me cambiaron la batería de la GoPro, ya se encuentra grabando. La verdad es que fue bastante extraño porque con el testigo que menos de 10 minutos y una batería de GoPro, bueno, dura mucho más. Pero bueno, ya estamos aquí y ahora el momento es de bajar Al sótano. al sótano. Vamos al sótano. ¿Qué había en el sótano antes, se supone? No se sabe. Mira, las leyendas cuentan de que era una morgue, pero según lo que yo he podido percibir, era más que nada una capilla, en donde el sacerdote que vivía acá hacía sus misas para los niños. Wow, eso es pintura, ¿cierto? Sí. Wow, amigos, miren lo tenebroso que es el lugar. Es solamente cemento. El piso también es de cemento. Sí, el olor que hay acá adentro es como diferente igual. Sí. Y el frío, estoy casi congelado. Cambia bastante la temperatura que hay en el lugar. Wow, qué tenebroso lugar. Miren, aquí tenemos puras velas, como que alguien prendió velas en este lugar. Vela derretida. De hecho, creo que es la primera vez que nosotros vinimos para acá en el medio pintaron un pentagrama, como que habían hecho rituales. Y miren amigos, lo tenebroso del lugar. Miren el techo como es. Y también miren las ventanas. Estamos bajo la tierra, parece, porque ahí está el patio, como se pueden dar cuenta. Todo rodeado por rejas. Y miren la puerta, lo gruesa que es la puerta. Y lo antigua que es. Miren. Wow. Miren la altura con la altura que tiene el techo. Miren esa ampolleta. Todo lo que llega desde allá arriba prácticamente son como 1,5 metros la distancia del cable con la ampolleta por la altura que tiene el techo. Igual aquí también como que da frío, da un poquito de frío y la cabeza también como que... Y el peluche también que hay, qué tenebroso. En mis videos siempre digo que no busco mucho que me penen ni cosas así, sino que siempre voy con respeto y con la idea de mostrar el lugar y que ustedes puedan conocer la historia que quedó. Ahora, si alguna persona se quiere manifestar, bueno, tampoco puedo controlarlo, pero, por ejemplo, cosas como estas son las que a mí me llaman la atención, que hasta el día de hoy se conserven diarios que se nota claramente que son muy antiguos, llegan a estar amarillos, miren. De verdad que da miedo. Y si se dan cuenta, ni siquiera son de Chile, son diarios que están en idioma inglés. ¿Por qué lo habrán puesto ahí? La verdad tampoco sé. Hay muchas cosas que no sé, pero lo único que sé es que la sensación que les puedo describir de este lugar es que me da un poquito de miedo aquí. No les miento, sí.
lo que decía Walter tiene toda la razón. También se me aprieta un poquito el pecho, como les decían delante. Hay diferentes zonas que se me ha como apretado el pecho, como que me cuesta respirar, y algo que es típico aquí, o si no también, otra característica que les puedo transferir desde mí hacia allá, es que las piernas como que me pesan, como que si, no sé, como que de repente se me van a caer o me voy a desvanecer. Es como bien diferente la sensación en diferentes lugares de aquí del sanatorio. Amigos, hemos llegado a otro sector del sanatorio. Miren, de verdad es que mirándolo desde aquí afuera, de tenebroso, yo creo que un 100%. Miren las ventanas, lo antiguas que son, los vidrios todos rotos, y bueno, se conserva aún la fachada de lo que era este edificio. Normalmente nosotros no tenemos miedo como equipo, porque estamos acostumbrados, pero la última vez que visitamos este sector, que lo tenemos cerrado, a las chicas, a la Connie que es sensitiva, la atacaron energéticamente. A mí apareció una avispa en la noche, 1 de la mañana, que me empezó a atacar las manos. Me atacaba las manos porque tenía la cámara. Fue la única vez que hemos tenido miedo, y yo de hecho salí tan agitado como estaba tú delante. Nosotros ya perdimos eso de ese miedo. Entonces, primera vez que nos pasa que con el tiempo que llevamos, volvió el tema de tener la agitación, me tritaban las manos con la cámara. Yo soy audiovisual, siempre he tenido la cámara en la mano, entonces no me pesa. Pero ese día, te puedo decir que estaba, yo se mostraba mi mano en la cámara y estaba así, Tritando. y era por la presión, ¿cachai?, energética que viene en el lugar. Ha llegado el momento de entrar a este lugar, la cual era la habitación donde dormían los niños. De a poquito se fue construyendo de una ala a otra, así que bueno, vamos para allá y mostrarles en qué lugar era donde dormían. Antes de entrar quiero mostrarles esto, quizás muchos no se den cuenta, pero miren lo antigua que está, miren la construcción, la madera, miren, wow, está prácticamente a punto de desarmarse. Y es así con toda la madera. Es la fachada de la época. No crean que lo reconstruyeron ni nada. Así tal cual era donde vivían los niñitos. Son los dormitorios de los niños y las niñas. Allá está el de los niños, acá el de las niñas, arriba el de las niñas, disculpa. Y bueno, en este baño, como te contaba delante, es donde yo tengo la visión de estos 3 niños, en donde uno miraba y el otro golpeaba al niño, y el niño como que falleció y se quedó con esa pena. La pena que él me expresaba era de angustia, de no sentirse protegido, de estar en un lugar desconocido, aparte que tenía un comportamiento como un niño muy introvertido. Entonces para él fue tremendo tener que vivir esto, y cuando falleció se queda con esta pena y con ese episodio que vivió en el baño. Connie, ¿y tú lo lograste ver? O sea, ¿tú los viste? Sí, yo lo vi toda esa escena, él me mostró esa escena. En este baño. ¿En este baño sucedió eso? Sí. Bueno. En el último. En el último baño de allá. ¿Y había un niñito por aquí parado? No. Estaba como aquí vigilando que no viniera nadie, y tenían al niño arrinconado mientras lo golpeaba aquí otro niño, si bien eran como de la misma edad, pero él era más grande. Aparte que donde era tan introvertido era como indefenso, entonces él no sabía cómo poder defenderse, y nadie más lo defendía. De hecho se le hace como un nudo en la garganta porque todavía está como muy cargado de su pena. ¿Quedó su energía aquí? Sí, esperando que alguien lo ayudara, que alguien lo rescatara. Mucho siento eso de mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Me falta mi mamá. Me da pena porque de verdad tengo un nudo en la garganta. Así como la experiencia que nos relataba Connie, probablemente muchas experiencias más similares sucedieron en un lugar donde habían tantos niños y tan apartados de todos, simplemente estaban alejados de su familia, no tenían quien los pudiera proteger en cierta manera, más que estando así. O sea, el bullying probablemente era algo típico en estos lugares, como también muchas otras cosas, que lamentablemente quedaron aquí y quedaron aquí para siempre.
Y por eso quizás que la energía también queda en los lugares. Amigos, miren, no han pasado ni siquiera 10 minutos. Sí, como 10 minutos. No han pasado ni siquiera 10 minutos desde que cambiamos la batería de la GoPro. Y miren, nuevamente la GoPro está apagada. Y no me van a creer, pero en mi cámara me sale que la batería se me acabó. O sea, salimos del baño y se me apagó la GoPro. Y la cámara esta no sé cómo está grabando todavía porque me dice que no tiene batería, que tengo que cambiársela. De verdad, como que, no sé. No lo explico, pero voy a parar ahora para poder cambiar la batería de la cámara que está grabando. Nos han gruñido, nos han golpeado las paredes. Yo en este sector sentí que me atacaban. De hecho, yo soy muy poco miedosa. Por mi experiencia de vida casi no tengo miedo ya a esta altura. Pero ese día yo sentí que mi vida corría mucho peligro. Entonces es uno de los sectores más activos en lo paranormal. ¿Este sector? Sí, en los dormitorios. Wow. Miren la antigua de las piezas, del piso de las piezas. O sea, a veces yo me sorprendo por cosas quizás que a nadie le llama la atención un piso. Pero a mí sí me llama la atención porque igual me teletransporta en cierta manera al tiempo de ellos. O sea, ya no es normal ver este tipo de pisos tan antiguos. Quizás, claro, puede que sea algo insignificante para algunos, pero para mí no es tan insignificante. Y miren las ventanas también bastante antiguas, esa sellada con madera. Y miren cómo suena. Permiso. Y amigos, también Connie, como también contaba, en muchos de los sectores se siente como angustia, un poco de pena. Y bueno, es que también nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de los niños de esa época. Quizás eran niños de 7, de 6 a 10 años, incluso algunos menores. Pero pónganse en el caso de ellos que estaban alejados de su familia, querían solamente verlos y no se imaginan quizás la pena que sentían. Quizás muchos de ellos en la noche se dedicaban a llorar en el baño escondido. Por eso que quizás son zonas con tanta tristeza y tanta pena acumulada. Y bueno, también nos da un ejemplo a todos los que estamos mirando a valorar muchas de las cosas que a veces damos por sentado que siempre van a estar. Y claro, es la familia, el tomar oncecita con la familia, el almorzar y todo eso. Es un privilegio que muchos de los niños que estaban en este lugar no lo tenían y que les hubiese gustado tenerlo. Así que bueno, valoren si están almorzando ahora con su familia, valoren ese momento. Al segundo piso de lo que eran aquí las habitaciones. Y wow, miren el suelo cómo está. Eso se supone que es como de los pajaritos, ¿cierto? Sí. ¿Y eso por qué sonó? Es una REMPOD que detecta, si tú la tocas, detecta... sí, eso, energía electromagnética. Es que me siento muy cansada, Sí. Estoy como agotada, de verdad que sí, es como que hubiese corrido una maratón. Sí, no, sí, igual yo he sentido eso a medida que hemos ido recorriendo aquí. Y bueno, lo más probable es que esto de aquí haya sido donde dormía el cuidador. Las cuidadoras, sí. como enfermeras, algo así, voluntarias. El otro día cuando estábamos investigando acá, yo alcanzo a llegar como a la mitad de la habitación y siento que se me tira una mujer y de hecho hasta grito, que yo no suelo gritar porque interfieres a la investigación, y le grito no, y yo siento que me protejo, y después revisando la grabación, claro, digo no, pero me quedo como 2 o 3 minutos parada así sin hacer nada, y según yo había reaccionado al tiro y me había ido para el lado de los niños, y no fue así. Tuve como un tiempo, un lapsus donde no recuerdo qué es lo que estaba haciendo. Puede ser que sea el alma de las cuidadoras que estaban ahí y quieren a lo mejor proteger a los niños que se supone que están durmiendo en este lugar. A lo mejor como que quedó detenido todo eso en el tiempo, ¿no? Sí, de hecho, en otra investigación que nosotros tenemos de este sector, a mí me insultan. Una mujer me insulta y yo primero escucho que me saludan, me dicen hola, y yo respondo hola, te estoy escuchando, habla más fuerte. Y revisando el material, después resulta que era un insulto, no me estaba saludando.
bueno, hijos de la Pachamama, hemos salido ya de la parte de los donde dormían los niños. Y bueno, déjenme decirles que si al principio pensé que era una zona muy paranormal, una de las más tenebrosas de Santiago, créanme que creo ahora que es la más tenebrosa que he visitado en casi todos mis videos. Sin duda alguna es uno de los lugares más tenebrosos de Santiago. ¿Por qué? Porque nunca había sentido esa presión aquí en el pecho tan fuerte, las piernas casi como para desmayarme. Lo más impresionante es que no es que en este momento o en todos los lugares la haya sentido, sino que a medida que íbamos entrando a diferentes lugares, como que mi cuerpo me iba reaccionando diferente, e incluso hasta con dolor de cabeza en algunos momentos. Todo esto no es para molestar, ni tampoco para meterme o interferir en la vida que están teniendo a lo mejor las personas que habitan hasta el día de hoy estos lugares, sino que es para mostrarle a ustedes la importancia que tuvieron ellos para la actualidad de nosotros. O sea, también para darnos y dejarnos una enseñanza a nosotros mismos, lo importante que es valorar el estar con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro hermano, porque muchos los tenemos pero no los valoramos. Y ellos, créanme que quizás fue el deseo más grande en su vida, poder estar y tomar once a lo mejor con su hermano o con su mamá. Créanme que lo que sucedió aquí fue algo histórico para Chile. Muchos de ellos no quedaron en el olvido y este video es para ellos, para que nunca pasen y nunca queden, nunca piensen que pasaron en vano por este mundo. Hasta el día de hoy los valoramos y espero que con este video también aprendan lo que sucedió aquí en el Preventorio de San José de Maipo. Todo esto también fue posible gracias al Félix que está atrás de la cámara grabándome en estos momentos, y también obviamente gracias a la Connie que me acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias, Connie. No, gracias a ti por por aceptar la invitación de Contactados, y te quiero hacer unos regalitos. Ah, ¿en serio? Sí, Bueno. ahí de Casa Fantasma, que viviste bueno. una experiencia con nosotros. Muchas gracias. Miren amigos, me dieron un regalito, lo voy a guardar. Y bueno, muchas gracias Connie y a todo el equipo en realidad por la invitación y también por acompañarme en esto. Decirle a la gente que si quiere, no sé, ¿todavía hacen tour o no van a hacer nada? Sí, vamos a hacer tour el 29 y 30 de noviembre. Vamos a estar haciendo un tour que está destinado para toda la familia. Igual venís con su resguardo porque aquí es una zona como altamente activa en lo paranormal, pero vamos a estar ahí recibiendo sus correos electrónicos a contactadoscl@gmail.com para poder hacer la comunicación para comprar sus tickets para el tour. Va a estar buenísimo. Bueno, ¿y es de noche? Es de noche. Wow. Hay que ser valientes, chiquillos. Y si es que alguien quiere venir, tener la experiencia, porque créanme que algo que yo, por más que les diga, siento esto, hago esto, yo sé que a lo mejor ahora están almorzando ahí viéndome, pero no se puede transmitir tanto. Tienen que estar aquí para vivirlo, como siempre los digo, igual que los lugares bonitos. Nunca puedo describir tan bien lo que uno siente, y bueno, en esta ocasión tampoco puedo describir lo que he sentido. Y yo creo que si quieren sentirlo, bueno, tienen que venir al tour y bueno, contactarse ahí con Contactados CL. Sí, Contactados para CL. que vivan esta experiencia que de verdad a mí me dejó impresionado. Y muchísimas gracias Connie, muchísimas gracias a todo el equipo que estuvo el día de hoy y me acompañó también a hacer el video, y obviamente también al Félix que está detrás de la cámara. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, Hijo de la Pachamama.